Bueno, lo primero para decir es que, bueno, que está bueno este encuentro. Y para decirles algo sobre lo común, cuando hablamos de instituciones, sean modernas o no, hablamos de algo que tiene que ver con lo colectivo. Colectivo en un sentido muy laxo, pero que de alguna manera integra a varios individuos y donde ya el problema de lo social o de lo colectivo necesita ser pensado para decir que estamos hablando de una institución. Entonces, hoy nos preguntamos por lo común, la pregunta por lo común es la pregunta por lo colectivo. El tema es que lo colectivo hoy no tiene una representación cabal por parte del Estado. El tema es que lo colectivo hoy está todo el tiempo siendo sustraído de nuestra experiencia cotidiana. Nos experimentamos solos y solas frente a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, la pregunta es: ¿dónde estaría lo común? ¿Dónde lo podemos buscar? Ya que lo común, suponemos, tiene algo que ver con la política. Bueno, lo común no es a priori, no es algo que pueda ser definido geográficamente o socialmente. Estamos en un tiempo en que no tenemos la facilidad que tenían los revolucionarios y los reformistas del siglo XX, que podían ver una clase trabajadora claramente compacta por todas las fábricas, que quizás vivían en barrios obreros, estaban geográficamente juntos, y hoy lo común, los tanos postulan que está en la red del trabajo del capital, en la red del trabajo cooperativo que el capital explota, pero que esté ahí no significa que se experimente lo común como la clase obrera podría experimentarse como clase distinta de las otras clases de la sociedad. Entonces, un común que no está definido sociológicamente o geográficamente, nos hace preguntas: ¿cómo lo construimos? Lo común se construye. Yo quiero diferenciar tres cosas que llamamos común. Una sería ese común ontológico que tenemos entre los seres humanos. El género humano es común, digamos. La cooperación, los diferentes cooperantes en la red del trabajo capitalista también es un común ontológico. Pero había otro común antes,
que no era el común ontológico, era el común nacional, el común que creaba el Estado. Ese era un común trascendente que estaba por encima de nosotros y al que cada uno quería pertenecer. Uno crecía en las instituciones intentando ser aceptado por la patria, intentando incorporarse a la nación y ser un buen ciudadano de la nación o un buen patriota de la patria. Así que tenemos común ontológico, común trascendente y después viene el común inmanente, que me parece que es el que produce in situ con los consorcios, y puede ser el común que produjeron las madres de Plaza de Mayo con su consigna aparición con vida y sus diferentes formas de sostener la lucha a lo largo de los años. Este común inmanente no necesariamente está representado en el Estado, pero sí necesariamente comienza por no estar representado en el Estado. Al común nacional lo articulaba el Estado, al común inmanente lo articula el común. En esa articulación de lo común por lo común pueden entrar elementos estatales como pueden entrar elementos mercantiles, pero hay una autonomía. Un común es un nosotros que se dice en primera persona. De la clase obrera se podía hablar en tercera persona y seguía siendo una clase. De un común, si el común no puede decir nosotros, no es un común, es una definición conceptual nomás. Quiero contarles un ejemplo que está en mi libro para bajar un poco a tierra toda esta diferenciación. En la Universidad Nacional de Comahue hay una comisión universitaria de accesibilidad. Esa comisión intenta que la gente considerada discapacitada pueda acceder a la universidad, y ellos dicen no solo a la universidad sino al medio físico y social. Ahora bien, si vemos la institución desde el punto de vista del Estado presente, digo, la institución puede ser esta comisión universitaria de discapacidad. Si la vemos desde el punto de vista del Estado presente, es decir, el Estado proactivo, el Estado que hace publicidad de su propia actividad, el Estado convencional, entonces se va a tratar de poner rampas para satisfacer la demanda de los considerados discapacitados, o se van a poner software en la biblioteca para que los hijos puedan leer un PDF o escucharlo y cosas por el estilo. Se van a hacer cálculos de cuántos nuevos discapacitados va a haber cada año y cuántas rampas más vamos a tener que poner, cuántos años especiales y así por el estilo. Entonces la institución que va a funcionar como una institución fluida, que se acomoda a las demandas siempre ascendentes de la población. La institución, Comisión Universitaria de Accesibilidad, va a trabajar respondiendo a una demanda, a un conjunto de demandas siempre en multiplicación.
esta gente de la Universidad Nacional de Camagüey proponía trabajar de otra manera. No se trataba solamente de poner la rampa, sino de investigar junto con los supuestos discapacitados qué podemos. Porque el discapacitado no, ellos dicen la discapacidad no existe. La discapacidad es un conjunto, la discapacidad es la creencia de que los discapacitados lo son porque no pueden participar del paradigma productivista y del rendimiento del sistema capitalista. Entonces, no pueden eso y por eso no son considerados normales, pero pueden otras cosas. ¿Qué otras cosas pueden? Bueno, acá está lo que tenemos que investigar, los considerados normales y los considerados discapacitados. Entonces la rampa va a servir para que haya encuentro. Ese encuentro va a ser lo común. Y no vamos a tener una visión romántica o compasiva sobre los supuestos discapacitados. Vamos a hacer una experiencia de qué podemos juntos en un aula. Ahí hay un problema común a investigar. Y esa investigación de qué podemos juntos, ese problema común, crea común entre actores que sociológicamente no necesariamente hubiéramos definido como comunes a priori. No necesariamente hubiéramos definido como compartiendo a priori un común. Así que lo común tiene más que ver con compartir activamente un problema que con compartir una identidad a priori, como podría haber sido la de la clase obrera o cualquier grupo sociológicamente definido o geográficamente definido. Bien. Me parece fundamental decir que un común no sabe a priori que puede, es claro en el caso de la discapacidad, y que el común no, o sea, ese nosotros que dice tenemos un problema y lo compartimos, no está buscando tener poder para cambiar la sociedad, que deje de haber un paradigma productivista. Experimenta en su inmanencia, y no en un futuro por venir, experimenta en su inmanencia, en su presente, una vida de poder hacer cosas. No una toma de poder, sino una experiencia de poder hacer cosas. Bien, aunque creo que está claro, quiero terminar diciendo, está claro como he dicho quizás, pero quiero terminar diciendo explícitamente que la idea de común me parece una idea estratégica, o la idea de compartir el problema en un nosotros me parece una idea estratégica, en tiempos en que las estrategias no las ponen los partidos políticos, en tiempos en que no se sabe cómo va a cambiar el mundo, digamos, en tiempos en que no hay una revolución inminente como podía haber en los 60. En una época oscura, como dicen una época oscura, como dicen Benazayag y Del Rey, creo que estas composiciones
estas composiciones que hacen nosotros nos permiten experimentar una abundancia que no hay en la vida, en el pobre narcisismo de cada uno. Les cuento una experiencia de pobre narcisismo. Por el año 2000-2001, en una escuela privada de Villa Astolfi, en el partido de Pilar, entró en quiebra y los docentes la recuperaron, docentes y padres. Después de unos años de funcionar como cooperativa, de tener a los docentes funcionando en la cooperativa, consiguieron primero un subsidio del Estado que repartían cooperativamente, y después de algunos años más el Estado le empezó a pagar, en vez de repartir, en vez de darle un fondo a la cooperativa de la escuela, le empezó a dar un salario a cada docente, salvo si había 10 docentes, yo no me acuerdo ahora los números, si había 10 docentes, a 6 o 7 les depositaban su cuenta sueldo en el banco. Esto podría ser interpretado como una conquista del común, pero debe ser interpretado como una demandificación del problema común, porque esos docentes que ahora cobran su salario en su cuenta sueldo no participan más de las reuniones de la cooperativa, no comparten el problema con los otros docentes de hacer funcionar esa escuela. Entonces hay que tener cuidado con la satisfacción de demandas que se satisfacen individualmente y que desarman los problemas que, si nos componemos, se nos plantean. Bien, espero haber sido claro, sobre todo en el sentido de que lo común no es una identidad y es un proceso de investigación, ¿no? Y que supone estar quizás en instituciones, en lugares donde nos encontramos, porque no es que no haya nada común nunca, pero esos lugares donde nos encontramos no alcanzan para decir que habrá composición. Esos lugares donde nos rozamos y no nos encontramos no alcanza para decir que va a haber una composición común. Hace falta que nos planteemos juntos un problema para que esa composición ocurra.